¿Estás preparado para la próxima crisis? La verdad es que la economía siempre pasa por turbulencias. Recesiones, inflación descontrolada, colapsos financieros. ¿Y qué hace la mayoría de la gente? Entra en pánico. Miedo a perder el empleo. Desesperación al ver los precios dispararse. Venden todo cuando está en baja, gastan más de lo que deberían y caen en el caos financiero. Pero mientras unos colapsan, otros prosperan. ¿Por qué? Piensa en lo que pasó en 2008. Mientras el mundo gritaba crisis, inversionistas inteligentes como Warren Buffett estaban comprando acciones de empresas sólidas por precios ridículamente bajos. Durante la pandemia de 2020, mientras muchos cerraban sus negocios, otros vieron oportunidades y crecieron como nunca. La pregunta es, ¿qué diferencia a estas personas? ¿Qué hace que alguien no solo sobreviva, sino que enriquezca en medio del caos? La respuesta está en un concepto antiguo, probado por siglos, el estoicismo financiero. Séneca decía, la prosperidad adormece al hombre, mientras que la adversidad lo fortalece. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar aquí. Cómo usar los principios estoicos para construir una fortaleza financiera, tomar decisiones frías y racionales, y asegurarte de que no solo resistas la crisis, sino que crezcas con ella. En los próximos minutos, vas a entender cómo piensa un verdadero estoico cuando se trata de dinero, y cómo aplicar estos principios en tu vida para no ser nunca más rehén de las circunstancias económicas. Así que, si quieres aprender a prosperar en cualquier crisis, quédate conmigo hasta el final. Porque lo que vas a descubrir hoy puede ser la diferencia entre hundirte con la multitud o salir de la tormenta más fuerte y más rico que nunca. Imagina a un hombre en alta mar durante una tormenta. Las olas son gigantes, el viento sopla con fuerza, y la embarcación se tambalea sin control. Tiene dos opciones, puede gritar y maldecir al océano, o puede aferrarse al timón y navegar con inteligencia. Ese es uno de los principios fundamentales del estoicismo aplicado a las finanzas. Enfócate en lo que puedes controlar e ignora lo que no está en tus manos. Epicteto decía, algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Ahora, lleva eso al dinero. La economía va a fluctuar. El gobierno puede cambiar políticas. Los precios pueden subir. El dólar puede dispararse. Eso no está bajo tu control. ¿Pero qué sí puedes controlar? Tus hábitos de consumo. Tu capacidad de aprender y adaptarte. Tu nivel de preparación para las crisis. Mucha gente pasa horas quejándose en Internet del precio de la gasolina, del gobierno, de la economía global. ¿Pero eso soluciona algo? No. Lo que resuelve es actuar sobre lo que sí puedes cambiar. Ahora piensa en esto, en cada crisis, hay quienes se desesperan y lo gastan todo, mientras otros recortan gastos e invierten. ¿Quién crees que sale más fuerte? Me recuerda la historia de un amigo que, durante la pandemia, vio cómo su empresa perdía el 70% de los ingresos en un solo mes. Podría haberse derrumbado y culpar al gobierno. ¿Pero sabes qué hizo? Eliminó gastos innecesarios, cambió su modelo de negocio al digital. 3 meses después, estaba facturando más que antes de la crisis. Eso es estoicismo financiero. Tener claridad para actuar en lo que realmente importa. Entonces, la pregunta es, ¿estás gastando tu energía en lo que puedes cambiar o solo te estás quejando de lo que no puedes? ¿Qué es ser rico para ti? ¿Tener un auto de lujo? ¿Una mansión enorme? ¿O es no tener que preocuparte nunca más por el dinero? Porque aquí va una verdad, la verdadera riqueza no se trata de gastar más, sino de necesitar menos. Séneca, uno de los hombres más ricos de Roma, tenía una práctica curiosa, de vez en cuando, vivía como un hombre pobre. Comía comida simple, dormía en una cama dura, vestía ropa gastada. ¿Y por qué lo hacía? Para demostrarse a sí mismo que podía vivir con menos y seguir estando bien. Él decía,
Establece un periodo en el que te privarás voluntariamente. Pregúntate, ¿era esto lo que tanto temía? Ahora piensa en el mundo de hoy. ¿Cuánta gente vive esclava de un estilo de vida que ni siquiera disfruta? Se endeudan para mantener una apariencia que no necesitan. Financian un auto que no pueden pagar, viven en una casa más grande de lo que requieren, cuando llega la crisis, entran en pánico. La frugalidad inteligente no es vivir como un miserable. Es gastar de forma estratégica. Es invertir en lo que realmente importa y cortar lo que es innecesario. Te doy un ejemplo real. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, vive en la misma casa desde 1958. Podría comprar cualquier mansión, pero elige no gastar en eso. En cambio, invierte miles de millones en empresas sólidas que multiplican su patrimonio. Ahora piensa en tu vida. ¿En qué estás tirando el dinero? ¿Suscripciones que ni usas? ¿Comidas caras que no aportan a tu salud? ¿Cuotas que te roban la libertad? La idea es simple: gasta menos de lo que ganas, invierte la diferencia y construye un futuro financiero inquebrantable. Porque quien practica la frugalidad inteligente no solo sobrevive a la crisis, sino que sale de ella más fuerte. Si te dijera que la mayoría de las personas que se hicieron ricas no estaban en el lugar correcto, en el momento justo, sino que simplemente siguieron un proceso simple, repetitivo y aburrido, ¿me creerías? Porque aquí va una verdad brutal: la riqueza no viene por suerte. Viene por disciplina. ¿Y qué es la disciplina? Es hacer lo que se tiene que hacer, incluso cuando no tienes ganas. El inversor estadounidense Charlie Munger decía: el primer paso hacia la riqueza es ahorrar con regularidad e invertir de forma inteligente. Suena simple, pero casi nadie lo hace. Ahora piensa en esto: ¿cuánta gente conoces que vive esperando el momento perfecto para empezar a invertir? Dicen que necesitan ganar más, que necesitan un golpe de suerte, que esperan la oportunidad ideal y nunca empiezan. Mientras tanto, quienes entienden el poder de la disciplina hacen lo que tienen que hacer cada mes, sin importar el contexto económico. Invierten un porcentaje de su ingreso sin excusas. Mantienen la constancia, incluso cuando el mercado cae. Saben que el dinero crece con el tiempo, no con impulsos. Piensa en grandes inversores como Warren Buffett. Empezó a invertir a los 11 años y recién se volvió multimillonario después de los 50. ¿Tú crees que fue suerte? ¿O fue simplemente seguir el plan, año tras año, sin apurarse? Y mira, esto no aplica solo a las inversiones. En cualquier área de la vida, la regla es la misma. ¿Quieres un cuerpo fuerte? Tienes que entrenar y comer bien todos los días. ¿Quieres un negocio exitoso? Tienes que trabajar duro todos los días. ¿Quieres volverte rico? Tienes que administrar bien tu dinero todos los meses. El problema es que la mayoría quiere resultados inmediatos. Quieren atajos. Quieren magia. Pero la riqueza es una maratón, no una carrera de velocidad. Entonces la pregunta es: ¿estás esperando un golpe de suerte o estás construyendo tu riqueza con disciplina? Porque al final, no ganan los más inteligentes. Ganan los más disciplinados. ¿Has oído hablar de la crisis de los tulipanes en Holanda? En el siglo XVII hubo una fiebre especulativa absurda. El precio de una sola flor llegó a valer lo mismo que una casa en Ámsterdam. Pero, como toda burbuja, explotó. ¿Y qué pasó después? El pánico se apoderó del mercado y quienes se subieron a la ola sin pensar perdieron todo. Pero los que mantuvieron la calma y analizaron la situación con frialdad lograron convertir la crisis en oportunidad. Esto nos deja una gran lección: el pánico colectivo es la mejor oportunidad para quienes saben mantener la cabeza fría. La mayoría actúa por impulso. Siguen a la multitud, venden cuando todo baja, compran cuando todo sube, toman decisiones movidas por el miedo o la euforia. Pero los estoicos y los inversores inteligentes hacen lo contrario. Ven patrones donde otros solo ven caos. El primer paso es entender que donde hay miedo, hay oportunidad.
Si un sector está siendo duramente golpeado por una crisis, eso significa que los precios están por el suelo. Durante la pandemia, nadie quería invertir en aerolíneas o turismo. El miedo era total. Pero los que miraron más allá de la tormenta y entendieron que era algo temporal, compraron acciones de esas empresas a precios ridículos. Cuando el mercado se recuperó, multiplicaron su patrimonio. Otro punto clave es observar las señales de innovación. Toda crisis fuerza cambios, acelera tendencias y expone ineficiencias. En los años 70, cuando el petróleo se disparó, las automotrices japonesas comenzaron a fabricar autos más eficientes. En pocos años, conquistaron el mercado global. Algo parecido ocurre hoy con las criptomonedas, la inteligencia artificial y nuevas formas de trabajo digital. Mientras algunos se quejan del cambio, otros se adaptan y prosperan. Pero para ver todo eso con claridad, hay que pensar como un estoico. Antes de tomar cualquier decisión, hazte preguntas racionales. ¿Esta crisis es realmente el fin del mundo o solo un ciclo más de la economía? ¿Qué está bajo mi control para convertir esta situación en una ventaja? Si miro esta decisión dentro de 5 años, ¿qué me gustaría haber hecho hoy? La realidad es que la crisis no define a nadie. Lo que te define es la respuesta que das ante ella. Mientras muchos se desesperan y lo pierden todo, quienes mantienen la calma y actúan con estrategia salen de la tormenta más ricos y más fuertes. La mayor amenaza en tiempos de crisis no es la economía, ni la inflación, ni el desempleo. La mayor amenaza es el pánico. Cuando la incertidumbre domina, la mayoría toma decisiones impulsivas. Venden todo con desesperación, gastan por ansiedad, se meten en un ciclo de preocupación que solo agrava el problema. ¿Y qué nos enseñan los estoicos? Que la verdadera fuerza está en el control emocional. Marco Aurelio decía que no son los eventos externos los que nos dañan, sino nuestra reacción a ellos. Eso significa que la forma en que enfrentamos una crisis financiera determina si salimos de ella arruinados o fortalecidos. Lo primero que hace un estoico en tiempos difíciles es blindarse emocionalmente. No se deja llevar por el pánico colectivo. Cuando todos están desesperados, él mantiene la claridad. Cuando todos hablan de desastre, él busca oportunidades. Pero blindaje emocional sin blindaje financiero no sirve. Así como un general no entra en batalla sin estrategia, un estoico no enfrenta una crisis sin preparación. El fondo de emergencia es la primera línea de defensa. No importa si ganas mucho o poco, la regla es clara, siempre tener un fondo que cubra al menos 6 meses de tus gastos. Quien tiene ese colchón financiero no necesita actuar con desesperación cuando llega la tormenta. Otro punto crucial, evitar deudas malas. En tiempos de incertidumbre, el peor error es estar atado a un estilo de vida insostenible, financiado con dinero que no tienes. Eso te convierte en rehén del sistema, sin espacio para moverte cuando todo cambia. Quien practica el estoicismo financiero sabe que la libertad no depende de cuánto ganas, sino de cuánto mantienes bajo control. Y aquí está el secreto, la verdadera riqueza no se trata de acumular dinero, sino de tener poder de decisión. Quien está blindado emocional y financieramente no entra en pánico, no se ve obligado a aceptar cualquier trabajo, no toma decisiones precipitadas. Actúa con inteligencia, sabiendo que toda crisis es pasajera y que, al final, los que se mantienen firmes son los que cosechan los mayores frutos. Ninguna crisis dura para siempre, pero quienes aprenden a prosperar en tiempos difíciles llevan esa sabiduría para toda la vida. El estoicismo financiero no es solo resistir, es crecer, actuar con estrategia y transformar cualquier desafío en una oportunidad. La pregunta es, cuando llegue la próxima crisis, ¿vas a estar entre los que se desesperan o entre los que se fortalecen? Porque al final, la verdadera riqueza no está en el dinero en sí, sino en tu capacidad de mantener la calma, tomar buenas decisiones y construir un futuro sólido, sin importar cómo esté la economía. Ahora quiero saber de ti, ¿cuál de estas estrategias ya aplicas en tu vida? Déjame tu comentario aquí abajo y compartamos ideas. Y si este contenido te hizo sentido, suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos.
Aquí hablamos de mentalidad, dinero y filosofía estoica de una forma que realmente transforma vidas. Nos vemos en el próximo vídeo.